El ácido desoxirribonucleico o ADN es una sustancia química que se encuentra en el núcleo de todas las células del cuerpo. Es responsable de la apariencia de las personas y del buen funcionamiento del organismo. El ADN está formado por subunidades llamadas enlaces nucleicos. Estos se unen creando una escalera helicoidal cuyos peldaños están formados por pares de bases con dos posibles combinaciones: timina-adenina o guanina-citosina. Los lados de la escalera están formados por secciones de fosfato y un azúcar, desoxirribosa. La secuencia de enlaces nucleicos determina el código genético exclusivo para cada individuo, el cual se transmite al replicarse la molécula de ADN. Los pares de enlaces nucleicos se separan abriendo la escalera por entre las bases. Enlaces nucleicos libres se emparejan con los de la escalera. Como resultado de este emparejamiento, quedan dos moléculas idénticas. A partir de este momento, la división celular puede ocurrir. Reproducción celular. La multiplicación de las células de un organismo vivo se hace de dos formas: de forma indirecta, llamada mitosis, o de forma directa, llamada meiosis. La mitosis consiste en la división de una célula en dos iguales a ella. Este proceso se realiza en varias fases. En la profase, la membrana que rodea el núcleo se desvanece y el núcleo desaparece. Los centriolos se desplazan hacia los polos o extremos de la célula. En la metafase, los cromosomas se sitúan en el centro de la célula, mientras los centriolos acaban de disponerse para la siguiente etapa. En la anafase, los cromosomas se dividen y se desplazan a lo largo de las fibras hacia los centriolos. En la telofase, las fibras se rompen y la membrana celular se encoge hacia adentro. La célula queda dividida en partes idénticas. En la meiosis, el resultado de la división son 4 células nuevas, cada una con la mitad de cromosomas de la célula madre. Este proceso ocurre en la división de las células reproductoras, cuyo número de cromosomas es menor al de las demás células. Herencia. Lo esencial de los caracteres hereditarios se transmite por los genes que están situados en los cromosomas. Todo ser viviente posee en cada una de las células de su cuerpo un número de cromosomas igual a 2n. Las células reproductoras, gametos, espermatozoides y óvulos, a diferencia de las demás, tienen únicamente n cromosomas. En el momento de la fecundación, el huevo recibe de cada gameto n genes para reconstruir el número 2n con el aporte. Si los padres tienen exactamente los mismos caracteres, por ejemplo pelo blanco, y por lo tanto los mismos genes, el individuo resultante tendrá 2 genes iguales y en consecuencia exhibirá el carácter morfológico pelo blanco. Si los padres no tienen el mismo color de pelo, uno lo tiene blanco y el otro negro, el híbrido resultante tendrá un cromosoma B y otro N. Esta mezcla originará, algunas veces, un carácter intermedio, pelo gris. Y con mayor frecuencia, uno de los caracteres dominará sobre el otro, y el individuo, aunque posea un gen de cada clase, morfológicamente mostrará el carácter más dominante, pelo blanco. El carácter no manifiesto queda en estado latente y se llama recesivo. Cuando este híbrido se reproduzca, originará 2 clases de descendientes de acuerdo con los 2 tipos de gametos que presenta, unos con el gen dominante y otros con el gen recesivo. Si casualmente los genes N, pelo negro, se unen entre sí, darán un individuo de pelo negro, aunque sus padres aparentemente no poseían este carácter. Esta eventualidad sucede en la proporción de 4 a 1. Desarrollo embrionario. Luego de la fecundación del óvulo femenino por parte del espermatozoide masculino, se produce la división celular a medida que el óvulo fecundado recorre las trompas de Falopio y llega al útero. Allí, el óvulo se implanta y comienza el desarrollo del embrión. A las 3 semanas, el embrión tiene un corazón primitivo y un tubo neural que se desarrollará en la vista, el cerebro y el sistema nervioso. A las 6 semanas, la forma humana se prepara. Los ojos, las orejas y los miembros comienzan a aparecer. A las 8 semanas, el feto tiene labios, nariz, ojos y corazón. Los órganos internos se han desarrollado y el esqueleto se delinea.
A los 4 meses, el sistema nervioso y el cerebro se desarrollan. El feto comienza a moverse. A los 5 meses, los párpados se dibujan. El feto reacciona a sonidos. A los 6 meses, está ya casi terminada la formación. El feto mide 37 centímetros. A los 9 meses, su peso alcanza aproximadamente 7 libras. Está listo para el nacimiento. Circulación sanguínea. A través del sistema circulatorio, el corazón bombea sangre que lleva nutrientes a todo el cuerpo y a su vez recoge los desechos del mismo. La sangre poco oxigenada es bombeada a los pulmones donde el dióxido de carbono es removido y la sangre es oxigenada. Luego, es llevada de regreso al corazón para ser bombeada al resto del cuerpo. La arteria pulmonar lleva la sangre del corazón a los pulmones, de donde regresa al corazón a través de la vena pulmonar. La sangre oxigenada que sale del corazón a los distintos órganos del cuerpo viaja a través de las arterias. La arteria carótida está encargada de llevar la sangre al cerebro. De allí, la vena yugular la regresa al corazón. La arteria aorta lleva la sangre al resto del cuerpo repartiéndola a cada uno de los órganos a través de arterias menores. La sangre poco oxigenada viaja de los órganos al corazón a través de las venas. Al pasar por los riñones, la sangre es filtrada y enviada al corazón a través de la vena renal y de la vena cava inferior. En el intestino, los nutrientes y líquidos absorbidos por estos son llevados a la sangre, que es transportada hasta el hígado a través de la vena porta. Allí, ciertos productos son extraídos y la sangre regresa al corazón a través de la vena cava inferior. Sistema nervioso. El sistema nervioso es la unidad formada por las estructuras nerviosas que ponen en contacto al organismo con el mundo exterior. Se divide en dos, el sistema nervioso central y el periférico. El sistema nervioso central está formado por la médula espinal, que desempeña una función de integración, y el cerebro, que cumple las funciones de coordinación y da origen a los nervios craneales, que controlan las acciones voluntarias. El sistema nervioso periférico está formado por millones de neuronas agrupadas en nervios que transmiten los impulsos nerviosos entre el sistema nervioso central y las demás áreas del cuerpo. Los nervios del sistema periférico son de distintos tipos. Los nervios sensitivos llevan sensaciones y estímulos de todo el cuerpo a los centros nerviosos. Los nervios motores llevan órdenes de los centros nerviosos a todo el organismo. Al recibir un estímulo del exterior, las neuronas convierten el estímulo en impulso eléctrico que viaja por una cadena de neuronas o nervio sensitivo hasta la médula espinal, donde neuronas de asociación transmiten el impulso a neuronas motoras que lo devuelven a los músculos para que se contraigan y produzcan un movimiento de respuesta. La actividad voluntaria se origina en las áreas motoras de la corteza cerebral. De allí, parten impulsos nerviosos hacia la médula espinal, desde donde son transmitidos por los nervios motores hasta los músculos, que al ser estimulados se contraen y permiten el movimiento. El oído humano. El oído humano está compuesto por el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo incluye el pabellón auricular, el canal auditivo y la membrana timpánica. El oído medio contiene los 3 huesecillos que conectan el tímpano con el oído interno. Estos son el martillo, el yunque y el estribo. El oído interno está formado por el caracol que contiene las células auditivas que se conectan al cerebro a través del nervio auditivo. Las ondas de sonido entran al oído por el canal auditivo, creando diferencias de presión de aire que hacen vibrar el tímpano. Este amplifica las ondas y las transmite al oído medio, que a su vez las lleva a una membrana en la pared del caracol. Allí los fluidos adquieren movimiento y las vibraciones son detectadas por las fibras nerviosas que envían señales al cerebro a través del nervio auditivo. El ojo. El ojo es un órgano fotorreceptor compuesto por el globo ocular y sus anexos. El globo ocular está formado por 3 capas, la esclerótica, la coroides y la retina. La esclerótica es la capa fibrosa del ojo. La coroides es la capa vascular del ojo.
La retina es una expansión del nervio óptico. Por la parte anterior del ojo se encuentran la córnea, que es una membrana transparente, el iris, membrana discoidal de color variable con un orificio central llamado la pupila. El cristalino es una lente biconvexa que permite enfocar los rayos luminosos. Cuando miramos un objeto, los rayos de luz del objeto entran a nuestros ojos a través de la pupila. El iris controla la cantidad de luz abriéndose y cerrándose. La luz pasa a través del cristalino, que desvía los rayos para hacerlos converger en un solo punto en la parte posterior de la retina. Allí, las células sensibles a la luz producen señales eléctricas que viajan a través del nervio óptico hasta el cerebro. El olfato. Las fosas nasales son cavidades largas que abarcan desde los orificios o ventanas de la nariz hasta unos orificios posteriores en la laringe. La pituitaria recubre la superficie de las fosas nasales y aloja las células nerviosas olfatorias. En la parte superior de las fosas está el hueso etmoides, a través del cual penetran las prolongaciones de células olfatorias de la pituitaria hasta el bulbo olfatorio. Los olores penetran en las fosas nasales a través de las ventanas de la nariz y son percibidos por las células olfatorias de la pituitaria. Estas envían las señales a las terminaciones nerviosas del nervio olfatorio para que éste las lleve al cerebro.